Aleluya. Pueden tomar su lugar, mis hermanos, sentarse. Y les ruego, hermanos, que prestemos la mayor atención a la enseñanza de esta mañana. El tema que yo quiero compartir, hermanos, se llama Por la fe. Hoy vamos a hablar de la tercera parte de esta enseñanza, por la fe. Y esta tercera parte tiene que ver con resultados, con los resultados del vivir por la fe, del caminar por la fe. Y quisiera que iniciáramos abriendo la Biblia al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y vamos a leerlo juntos. Para mí este versículo es muy serio, hermanos. Muy serio lo que dice. Verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que no hay una forma, no hay manera de que podamos agradar a Dios si no es por la fe, solo por la fe. Sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Él existe, que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque, hermano, yo creo que no hay un solo púlpito, no hay un solo lugar donde se hable de Dios que no se hable del tema de la fe. Por todas partes siempre se está hablando de la fe. Pero ¿realmente estaremos entendiendo lo que es la fe? ¿Realmente entenderemos por qué este versículo dice eso? Mi hermano, mi hermana, no tenemos que pedirle a Dios que nos ame. El Señor nos ama y la razón de su amor, o más bien la razón de su muerte, fue precisamente por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nadie tiene que hacer nada para que Dios lo ame. Absolutamente nada tenemos que hacer para que Dios nos ame. Nos amó cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, cuando estábamos en la más deplorable condición, cuando estábamos convertidos en un valle de huesos secos, éramos un cadáver, estábamos totalmente muertos, dice la Biblia, y Él nos amó. Nadie tiene que hacer nada para que Dios lo ame. Nada tiene que hacer el asesino, nada tiene que hacer el mentiroso o el ladrón para que Dios lo ame. Dios lo ama. Así como son, Dios los ama. Pero, hermanos, eso porque la naturaleza de Él es esa. Es que Él no puede, hermano, hacer otra cosa más que amar al malo y al bueno, al pecador y al no pecador. Pero ya ser agradables a Él es otra cosa. Ya que lo agrademos, ya es diferente. Que nos ame es un acto soberano y absoluto de Él. Pero agradarlo a Él sí que depende de nosotros. Sí que es, hermanos, hay una gran cuota de nuestra parte para que nosotros nos convirtamos en seres agradables al Señor. Y aquí dice, hermanos, que la única manera de agradarlo a Él es por la fe. Pero entenderemos la fe. ¿Realmente estaremos entendiendo la fe?
¿Y por qué es? Y aquí comienzo. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? ¿Por qué es imposible? Nos habremos preguntado por qué es imposible. Para que podamos entender eso, debemos de entender qué es la fe. ¿Qué realmente es la fe? La fe no es una creencia, la fe no es una confesión positiva, aunque la confesión de la Escritura, una cosa es confesión positiva y otra cosa es confesar lo que dice la Escritura. Pero la fe no es una confesión positiva, lo tengo por la fe, yo lo tengo, lo veo, me apropio de él. Eso no es fe, hermanos. Eso no es fe. Ese es un ejercicio mental que lo provocan muchas veces las motivaciones que vengan de cualquier parte. La fe, hermanos, no es eso, no es una confesión positiva, no es una visualización de cosas. Tampoco la fe, hermanos, tiene que ver con... Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe no es algo que se nos dio para tener cosas, para ganar cosas, porque aún aquellos que echan fuera demonios, en una mayoría que la Biblia lo dice, y que sanan enfermos, se llevarán una sorpresa muy desagradable cuando se tengan que presentar ante el tribunal de Cristo. Porque el Señor les va a decir: yo a ustedes no los conozco, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. ¿Cómo usted me va a decir que no me conoce? No, no lo conozco. ¿Y por qué será que no lo conoció? Porque hay algo que impide que el Señor nos pueda conocer. Y está completamente ligado a la fe, hermanos. Y entonces, ¿por qué es imposible entonces agradar a Dios? ¿Por qué este versículo dice eso? Primero quiero definirles qué realmente es la fe. Creo que debería de tomarlo muy en serio, hermanos, esta explicación. ¿Qué es la fe? Porque ya les dije que no es una confesión positiva. ¿Cuántos de ustedes han escuchado: hermano, confiéselo, decláralo, confiéselo y lo tendrá? Y hermanos, pero todo eso es como para obtener cosas. Y eso, hermano, la fe no es para eso. Por lo menos la fe que viene de Dios. La fe de Dios. Entonces, fe, hermanos, es oír, creer y obedecer. Tal vez el obedecer es redundante, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque creer implica obediencia. Pero fe, hermano, es oír a Dios, creer lo que oigo de Dios y obedecer aquello que Dios me dice. Tal vez si ponemos en la pantalla Romanos 10:17 en la versión de las Américas, nos queda un poquito más claro esto, hermanos. Porque aunque ese versículo dice, hermanos, en Romanos 10:17, en esa versión de las Américas que me van a poner ahí en la pantalla esa, dice que la fe viene. La fe viene. En nuestras versiones, o en nuestra versión de la Reina Valera dice: es pues la fe, o la fe es pues la fe. No, más bien, la fe es por el oír y el oír, es como dice en la versión de la versión Reina Valera. Pero ahí en esa versión, hermanos, que es muy fidedigna, muy precisa en su traducción, dice que la fe viene. ¿Y cómo es que esa fe viene? Por el oír, y el oír, dice, me lo quitaron. Por el oír y el oír a Cristo hablar. Viene por el oír y el oír a Cristo hablar. No hay otra manera de tener fe.
Por eso es que dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nosotros no escuchamos al Señor, lo que Él nos pide, lo que Él nos dice, lo que Él nos habla, ¿cómo yo podré obedecerlo a Él? Por eso tenemos muchas personas, hermanos, que piensan que vivir por fe tiene que ver con subsistir en este mundo, ganando las cosas de este mundo, teniendo las cosas de este mundo, obteniendo las cosas de este mundo y hasta haciendo cosas, pero no son agradables a Dios. Porque la verdadera fe es oír a Dios, creer lo que oigo. Si alguien a mí me dice, yo creo en Dios, pero ¿qué es lo que usted cree en Dios? ¿Será suficiente creer en Dios? Si cuando hablamos de creer en Dios, lo que estamos dando a entender es que sí sabemos que Él existe. Bueno, también los demonios creen en eso. Y ellos tiemblan con solo el hecho de saber que Cristo murió y resucitó, y que vive por los siglos de los siglos, y que Él es el Señor. Pero eso no es fe. Creer, no podemos creer realmente hasta que no lo escuchemos a Él hablar. Y entonces, hermanos, aquí esto nos va a llevar a entender qué es lo que Él quiere hacer con usted. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Él no está preocupado por llevarnos a las naciones. ¿Para qué? Yo no hago falta en las naciones, y no es que no podamos ir a las naciones. Pero Él puede hablarle a otro allá en otra nación que esté listo y dispuesto, y de seguro que Él lo está haciendo. Conste que yo soy predicador, hermanos, y que sí es bonito ir a las naciones, y sin ninguna presunción, pues hay puertas abiertas. En este momento, si quisiera, hermano, irme para Europa, mañana me voy. Hay puertas abiertas allá en algunos países de Europa para ir a predicar. Pero no quiero todavía, porque todavía Dios no me ha dicho que vaya. Pero hay puertas abiertas. Como le digo, si mañana yo cojo el avión y me voy, hermanos, Noruega, Dinamarca y otros países de allá, hermanos, que abrirían las puertas. Porque esto me lo dijo un amigo, un pastor amigo. Me dice, cuando se quiera, nos vamos. Y en Argentina también. Pero, hermanos, no es para eso la fe, para ir a las naciones. Como le digo, Dios puede levantar un hombre allá en Rusia, en Francia, en España, en cualquier país, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, en cualquier lugar. Él puede también, hermanos. Si allá hay un hombre dispuesto, mi hermano, un hombre de Dios, una mujer de Dios, Dios lo puede levantar con poder allá. Porque lo que necesita es oír a Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Cualquiera de ustedes, hermanos, si no está experimentando esto, pues, hermanos, deberíamos de comenzar a buscarle de todo corazón, porque necesitamos oírle, porque la fe viene por el oírle. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No, la palabra de Cristo no se refiere a la Biblia, a la Escritura, sino la palabra que sale de la boca de Él. Él habla. Yo creo que ustedes no tienen problema, ¿verdad, mis hermanos, en aceptar que Él habla? Él no está mudo. Él habla. Y entonces, hermanos, hay que oír esa voz del Señor, oírlo a Él. Y entonces no podemos agradarlo a Él. Sin fe, hermanos, es imposible agradarlo. ¿Por qué? Porque si la fe es oírlo, creer y obedecer, Él tiene algo que hablarnos a nosotros
para cambiarnos. Eso sí, ese es el propósito de Dios. La Biblia le llama a esto el propósito eterno de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros. Mientras no lo escuchemos, nunca jamás Él podrá cumplir el propósito de Él en nosotros. ¿Y saben cuál es el propósito? Que usted, que yo y usted seamos perfectos. ¿Cuántas personas ya no creo que ustedes, pero hay mucha gente que cuando escuchan ser perfectos, dicen no se puede. Hermano, mientras es que perfecto solo Dios. Pero le lanzo una pregunta. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿los hizo perfectos? ¿Eran perfectos Adán y Eva? ¿Qué dicen? Levanten la mano a los que creen que Adán y Eva, cuando Dios los hizo perfectos. Amén. No les voy a preguntar a otros que cuántos creen que no. Pero si la Biblia dice, hermanos, que Dios hizo a Adán y a Eva a la imagen y a la semejanza de su Hijo, entonces los hizo iguales a su Hijo. Entonces, si el Hijo, que es Cristo, es perfecto, Adán y Eva también eran perfectos, ¿cierto? ¿Y acaso el que nos hizo a ellos no puede hacer de nosotros algo semejante? ¿Podrá o no podrá? Porque, hermano, lo que a Él le agrada es lo que es exactamente igual a su Hijo. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando Él habla, hermanos, es para cumplir en nosotros su propósito. Veamos un momentito Romanos capítulo 8. Entonces, fe es oír y creer y obedecer al Señor. Y es imposible agradar a Dios, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es el resultado de oír al Señor hablar y creerle y obedecerle. Y así es como Él cumple su propósito en nosotros. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos de los que están acá aman a Dios? ¿Y saben esto? Sabemos, dice Pablo, y sabemos que todos los que aman a Dios, o sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo se alinea a nuestro favor. Todo se pone de nuestro lado. A todos, hermanos, a los que amamos a Dios. Y cuando dice cosas acá, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no está hablando, hermano, de situaciones que a usted le pasen. Que le pasó un carro y le quebró la pierna, que se cayó de la escalera y se quebró la columna. No está hablando de esas cosas. Si siguieran leyendo nos damos cuenta que esas cosas que está hablando ahí, está hablando de los ángeles y de todo eso. Y no, hermano, y entonces dice que cuando nosotros amamos a Dios, todos los ángeles y todo eso se pone a favor de nosotros. Dios lo pone a nuestro lado. Un ángel le abrió la puerta de la cárcel a Pedro. Un ángel se le apareció a Cornelio. Ahora, cuando yo estoy hablando de ángeles, no es para que ustedes comiencen a venerar ángeles y que todos los días comencemos a orar una oración a los ángeles. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No estoy diciendo esto para que le pidamos a los ángeles. No estoy diciendo eso porque los ángeles no hacen absolutamente nada con alguien que no le cree a Dios, que no está involucrado en el propósito de Dios, que no está obedeciendo a Dios. Los ángeles, hermanos, nos ayudan a nosotros.
y de eso está hablando, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Ni modo que va a ser cosas, porque esto también es una cosa, pero esta es una cosa natural. ¿Qué me va a ayudar a mí esto? Tal vez podríamos decir, bueno, sí, sí le está ayudando ahí para predicar. Pero con eso o sin eso yo predico. Pero bueno, y luego dice, hermanos, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció. ¿A quiénes conoció él antes? A toda la humanidad. Dios nunca ha hecho acepción de personas. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, les predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para que qué? Para que fuéramos o para que fuesen hechos conformes al pastor don fulano de tal. Uy, mi ídolo, mi pastor es mi ídolo, mi pastor es mi modelo. No, hermano. Sino, dice, los predestinó, a los que antes conoció, los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen, como dice, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primero. Que no haya ninguna diferencia entre usted, entre yo y entre toda la humanidad. Porque toda la humanidad ha sido predestinada a este propósito, pero no todos van a llegar. Y aquí es donde tenemos que entender la fe. Porque cómo es que Dios cumple ese propósito en nosotros, cómo es que Dios, hermano, cómo es que el Señor nos va a conformar a la imagen de su Hijo, por medio del hablarnos, por medio de sus palabras, por medio del oírlo y oírlo a Él. Y por eso es que si yo no tengo fe, por eso es que sin fe es imposible agradarlo. Porque la fe es el resultado de oírlo y de oírlo a Él. Y cada palabra que va a salir de su boca para nosotros tiene como propósito conformarnos a su imagen y a su semejanza. Él no tiene, hermanos, planes de darnos cosas. Las cosas están en el mundo y se logran de otra manera. Es lamentable, hermanos, que algunos piensen que por la fe yo voy a tener el mejor carro. Un día de esto leí por ahí de un que dijo él, oiga lo que dijo, es que Dios me habló, dice él, y me dijo que construyera una bodega a la par del edificio donde nos congregamos, porque yo le voy a llenar esa bodega de los carros más finos que hay. Dijo él que Dios le había dicho eso. Yo sé que alguien podría decir, ¿usted cómo sabe que no? Porque yo lo conozco a él. Por eso él nunca dice eso. Si se lo hubiera dicho, hermano, le hubiera dado un barco a Pablo para que viajara a todas partes. Algunas veces viajó como esclavo, como prisionero. Él le hubiera dado su propio barco. Y Pablo hubiera dicho, por la fe tengo un barco para movilizarme, ya no tengo que depender de nadie. Ya no tengo que pagar pasaje, ya no tengo que ir en barcos ajenos, pero él no lo hizo. Porque la fe no es, cuando él nos habla no es para darnos cosas.
Entonces algunos hacen alarde, hermanos, de que como tienen tantas cosas, es porque ellos son muy agradables a Dios. Y entonces ligan el ser agradables a Dios con tener cosas. Y hermanos queridos, deberíamos de ligar el ser agradables a Dios con el oírlo a Él hablar. Y al oírlo a Él hablar, Él comienza a cumplir este propósito en nosotros. Es triste y lamentable porque la humanidad entera, hermano, está predestinada a esto, pero no todos llegarán a hacer eso, a ser conformes a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos no están oyendo a Dios. Y si nosotros no escuchamos al Señor, nosotros nunca jamás vamos a experimentar, hermanos, el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si la fe, hermanos, es oírlo a Él, creerle a Él y obedecerlo a Él, y cuando Él habla es para cumplir su propósito, porque dice que todos fuimos predestinados. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos, o para que fuésemos hechos, me meto ahí, conforme a la imagen de su Hijo. Y por eso les hice la pregunta: ¿era Adán y Eva perfecto? Y entonces el propósito de Dios para usted y para mí tiene que ver con que seamos perfectos. Y ahí es donde está el gran problema, hermanos, de la iglesia de hoy y de los predicadores. Porque si ellos mismos no entienden esto y se están exponiendo al propósito del Señor, ¿cómo se lo vamos a poder enseñar a otros? Entonces salimos con disparatadas. No sé si esa palabra se vale. Como por ejemplo, haga una bodega porque te la voy a llenar de los mejores autos, Cadillac, Lamborghini y otros más. Decía el hombre que el Señor le iba a llenar eso. ¿Y qué se gana con eso? ¿Y qué se logra con eso? Si lo que Él quiere, hermano, y si la razón de su muerte, porque cuando Cristo murió, hermanos, realmente no fue que a Él lo mataron, sino fue que Él dio su vida. Él derramó su vida. Él dio su vida para que su vida sea nuestra vida, para que su naturaleza sea nuestra naturaleza. De un linaje, de una sola sangre hizo todo linaje, y de una sola sangre tiene que volver a ser hecho todo linaje otra vez. Y la sangre es la vida. Por eso Él dijo que hay que comer su carne y beber su sangre. Porque el que no coma su carne y beba su sangre no tiene la vida, no tiene la naturaleza de Dios, no tiene la imagen de Dios. Apóstol, ¿y cómo se come eso? Entonces esto nos ha de llevar, hermanos, a la comunión más íntima con Él. Al acercarnos, al estar, hermanos queridos, más compenetrados con Él, oyéndolo a Él. Porque en la medida en que lo oímos, estamos siendo transformados de gloria en gloria a su imagen y a su semejanza. Predestinado no es una obra terminada, sino que él, hermano, la palabra que Él le lanza. Ahora usted responde: Señor, eso es lo que yo quiero también. Y entonces eso tiene que ver, hermanos, con quitar el pecado completamente de la humanidad. ¿Saben qué es ser perfecto? No pecar. Pero no se puede dejar de pecar si el pecado no es quitado. Le voy a volver a leer mi bosquejo. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque la fe es el resultado de oírlo al Señor hablar y creerle y obedecerle. Y al oírlo, creerle y obedecerle, es como Él cumple su propósito en uno. O sea, esto mismo que dice en Colosenses capítulo 1. Quisiera que fuéramos a Colosenses capítulo 1, un momentito. Es por eso que sin fe, o sea, sin oírlo y obedecerlo, es imposible agradar a Dios. Pues seguiríamos igual que los demás en el pecado, pecando. Cuando Él habla, hermanos, habla para perfeccionar a ese hombre o a esa mujer. ¿Cómo es que somos perfeccionados? Por oírlo y oírlo. ¿Cómo es que se cumple el propósito de Dios para el cual usted y yo fuimos predestinados? ¿Cuál es el problema, hermanos? Por eso les dije que Dios amó al mundo y el mundo no tiene que hacer nada para ser amado por Dios. Dios ama al mundo. Pero una cosa es que Él ame al mundo y otra cosa es que ese mundo sea agradable a Él. Es triste, hermanos, cuando escuchamos noticias. Tal vez nunca me había dolido tanto como me dolió hoy. Pensando, hermanos, en esta matazón que está habiendo en Costa Rica, ¿verdad, hermanos? Y gente joven, hermanos. Gente muy joven muriendo, asesinados. No tenían que morirse, hermanos. No se tenían que morir. Porque todavía, hermanos, el deseo de Dios, o sea, su propósito, no se había cumplido en ellos. Murieron habiendo sido predestinados. O sea, es como que Dios le dijera: toda humanidad, a todos ustedes, yo los quiero hacer como mi hijo. Sí, Señor, amén, qué dicha, amén, sí, Señor, yo quiero. Ajá, pero ¿qué debo hacer, Señor? Él nos dirá: escúchenme, óiganme, escuchen a mi hijo, escuchen la palabra de mi hijo, crean y obedezcan. Y entonces serán como Él. Así es como Dios nos transforma. Y si no lo estamos oyendo, si no lo estamos escuchando, hermanos, si no hay tiempo para oírlo, ¿cómo Él va a poder llevar a cabo lo que Él se propuso? La razón de venir a morir. Pagar una deuda, pagar un precio. En el capítulo 1 del libro de Colosenses nos habla de este propósito. Oiga, vamos a leer del verso 5. Del verso 9, Colosenses 1:9 en adelante. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. Ven, hermanos, por todas partes usted va a escuchar esto, hermano. La vida de un hombre como Pablo comenzó a ser diferente desde el momento en que comenzó a escuchar al Señor. Y entonces dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy se habla tanto de una inteligencia artificial, hermanos. Pero hay una muy alta, muy elevada, que es la inteligencia espiritual. Y créanme que estoy orando por ustedes para que ustedes tengan esa inteligencia espiritual, para que entendamos lo espiritual. Para entender lo espiritual se necesita inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, la que viene de Dios y que nos es transmitida por medio de su palabra. No solamente de la palabra escrita, no solamente de lo que dice la escritura, sino también, hermanos, de lo que viene directamente de su boca. Pablo dice que oraba para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Que nos dice Pablo: quiero que se llenen, que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que todos nosotros seamos hechos conformados a la imagen de su Hijo.
Y Él quiere que nos llenemos, que usted, hermano, siempre se levante pensando que Dios quiere hacer algo contigo. Y que ese algo que Él quiere hacer contigo es transformarte, es hacerte una mujer perfecta, un hombre perfecto. Y si usted me dijo, hermano, y si de verdad usted cree que a Adán y a Eva Él los hizo perfectos, pues el que los hizo perfectos a ellos, cuando los hizo, es el mismo que puede tomar un poco de polvo que nos convertimos nosotros y hacer de nuevo un hombre perfecto, una mujer perfecta, porque para Él no hay nada imposible. Y entonces, hermanos, el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. No se puede andar, no se puede, hermanos, andar como Él quiere que andemos. Hoy tenemos una humanidad andando como a ellos les da la gana. Hablaba con un día de estos con Alex y yo le decía: ¿cómo podemos definir hoy fornicación? ¿Qué es la fornicación hoy en día? Hermanos, si los muchachos, los novios, viven juntos, cuando les da la gana se acuestan y fornican. Pero si nosotros les decimos a ellos que eso está mal, ellos van a decir: no, es que usted es anticuado, las cosas han cambiado. En todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica. Llegar uno, hermanos, si nosotros hubiéramos llegado en aquel entonces a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, hermano, ahí era normal todo eso y no se consideraba malo. Eran tan pervertidos que cuando los ángeles llegaron a visitar a Lot para sacarlo y llevarlo y sacarlo de ahí, porque Dios iba a destruir aquella ciudad, aquella tierra, los ángeles, hermano, la gente de Sodoma y Gomorra llegaron a la puerta donde Lot y le dijeron: hey, saca a esos hombres porque los queremos conocer. No era que los querían, no era que querían saber quiénes eran. Esa palabra conocer, lo que le estaban diciendo a Lot era: queremos acostarnos con ellos, queremos tener relaciones con ellos, queremos tener intimidad con ellos, porque son gente nueva. Ya nos hemos acostado aquí entre todos, aquí no sé, aquí nos conocemos todos y ellos son nuevos y es carne fresca y queremos conocerlos. Ahí no era malo nada. Hombre con hombre, mujer con mujer, no era malo. Ahí, hermano, la palabra fornicación no existía. Ahí no se sabía qué era eso. Y hoy, hermanos, hoy en nuestro mundo casi no se sabe ya. A los jóvenes que hay aquí yo quiero decirles: usted no tiene por qué acostarse con su esposa, con su novia o con su novio antes de casarse, aunque todo el mundo lo haga, aunque sea la normalidad del planeta. Usted no tiene por qué hacerlo. Y si su novio llega y se lo insinúa, dígale: un momento, yo soy hija de Dios, yo no voy a hacer eso. Depravaciones dentro de las parejas de matrimonio. La Biblia dice que todo hombre debe tener a su mujer en santidad y que el lecho debe ser un lecho sin mancha. ¿Quién, de dónde leyeron y dónde aprendieron, de dónde suponen, hermano, que todo es permitido en el matrimonio? ¿De dónde? ¿Dónde sacaron eso? Esa idea, ¿quién se las vendió? ¿Quién se las enseñó? Que todo es permitido en el matrimonio. Actos obscenos, actos vulgares. Dice, hermano amado, que Pablo dice: oro para que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor y llenos de la inteligencia espiritual. Dice: para que anden como es digno de Él. Apóstol, ¿tiene que ver esto con la fe? Sí. Por eso es que es imposible agradarlo a Él. Porque si yo no lo escucho a Él, yo no tengo la fe de Dios. Y cuando Él habla, hermanos, es para hacernos a nosotros santos, puros y perfectos, como su Hijo es perfecto. No es tan fácil.
que eso suceda por la dureza del corazón. Pero si nos rendimos, si nos sometemos, Él lo puede hacer, porque es Él el que lo hace. El tema se llama, hermanos, por la fe, los resultados. Y el primer resultado es, hermanos, que Él nos quita todo pecado, que Él nos limpia del pecado. Yo no entiendo cómo es, predicador que me escuchas y todos los que me van a escuchar por la internet, porque esta predicación hoy la suben a YouTube y por ahí va a estar, por ahí va a andar en algunas redes. ¿Cómo es posible que hablemos de que para el Señor no hay nada imposible? Y de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y que nos paremos de uñas cuando se habla de perfección. Yo, hermanos amados, no es que pretendo haberlo ya alcanzado, pero muchísimo de lo que les estoy hablando es mi experiencia. Yo sé lo que es que el Señor quita el pecado. Yo sé, hermano amado, lo que es una vida sin que el Señor haya quitado eso, y la vida después de que el Señor quita eso. Solo el que lo experimenta entenderá. Y por eso se ocupa la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, para que podamos andar como es digno de Él. De otra manera no se va a poder andar como es digno de Él. Pero sigo leyendo. Dice, para que andéis, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También aquí está hablando de la fe. También aquí está hablando, hermano, del propósito eterno de Dios para nosotros, de su propósito, que es perfeccionarnos. Y entonces, dice aquí que Él nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Tenemos una figura, un ejemplo, un tipo, una sombra en el Antiguo Testamento cuando Israel estaba en Egipto. Y entonces Dios, en la figura de Moisés, descendió a Egipto para sacar, para liberar de la potestad del faraón, para sacarlos de esa potestad, de esa esclavitud en que ellos estaban, y trasladarlos al reino de su amado Hijo Jesucristo, donde Jesucristo reina y donde Jesucristo obra. Todos nosotros, hermanos, tenemos que haber experimentado, debemos experimentar en primer lugar la liberación de la potestad de las tinieblas. Tenemos que ser libertados de eso. Esa es la primera etapa de la salvación. La salvación se compone de la liberación de la esclavitud y de la redención del pecado. Una sucede, hermanos, una sucede fuera de nosotros y la otra sucede dentro de nosotros. Yo creo que aquí habemos muchos que podemos decir: yo era esclavo de esto, yo era esclavo de la droga, yo era esclavo
del licor, yo era esclavo de la prostitución, yo era esclavo del miedo, yo era esclavo del temor. Cuando esas personas que ustedes ven, hermanos, ahí, el alcohólico, el drogadicto, la prostituta, el homosexual, etcétera, esas son personas que están bajo la potestad de las tinieblas. Ellos están bajo la potestad de Satanás. Todavía, hermanos, si cualquiera que dice que es hijo de Dios está bajo eso, hermanos, yo dudo mucho de que usted haya sido libertado de la potestad de las tinieblas. Quizás vas a tener que volverte a Dios y decirle: Señor, por favor, libértame de esta potestad, de este poder. Israel estaba en Egipto bajo la potestad del faraón. ¿Quién es faraón? El tipo de Satanás, un tipo del diablo. Y el Señor, hermano, fue a Egipto en la persona de Moisés, con autoridad que se expresaba por medio de una vara. Y comenzó un juicio de Dios contra Faraón para libertar de la esclavitud en que ellos estaban. ¿Cuántos podríamos decir, hermano, a mí el Señor me libertó? Ya, el Señor ya me sacó de esa potestad. Ya el Señor me libertó de esa potestad. Ya yo no estoy bajo el poder de Satanás. Ya yo he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Pero el ser trasladado al reino de su amado Hijo es para que Él haga la obra, para que Él comience a cumplir en nosotros su propósito eterno. Porque una cosa es que seamos libertados del pecado, hermanos, de las consecuencias o del pecado externo de esa esclavitud. Y otra cosa es que seamos liberados, redimidos del pecado interno. Ahorita vamos a hablar de eso. Israel fue sacado de Egipto. ¿Saben cuál fue el requisito para ellos poder salir de Egipto? Comer un cordero. Lo tenían que matar, lo asaban y lo comieron, hermanos, de pie. El cordero que representaba a Cristo. No podían salir de Egipto si no mataban el cordero. Comían su carne y agarraban su sangre y la ponían en los dinteles de la puerta para que no pudiera el destructor destruirlos. Así es como somos trasladados nosotros. Cuando realmente nos volvemos a Cristo, lo reconocemos como Señor, lo aceptamos, lo recibimos en nuestro corazón, lo comemos, hermano. Y entonces experimentamos una libertad, pero que no es la redención. Una cosa es que seamos libertados de la potestad de las tinieblas, y otra cosa, hermanos, es que experimentemos la redención de nuestros pecados. Por eso es que hay un montón de personas, hermanos, que sí experimentaron la libertad como le pasó a Israel. Salieron de Egipto. Pero cuando salieron de esa potestad, de ese poder de Satanás, representado por Faraón, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto y ya ahí no estaban bajo la potestad del Faraón. Pero ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué les sucedió? Comenzaron a desear las cosas de Egipto, comenzaron a acordarse de su pasado y comenzaron, hermanos, a desear todo lo que ellos hacían en Egipto. Yo no puedo entender cómo es que una persona, hermano, que diga que él tiene a Cristo en su corazón y que el Señor más bien lo está sacando del mundo y que todavía esté deseando las cosas de este mundo. Me merezco esto, me merezco lo otro, necesito esto, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro. ¿Sí lo han oído? Y desean las cosas del mundo y desean las cosas de donde Dios los libertó, si es que los libertó. Pero bueno, eso pasó con esta gente en el desierto. Eran unas ganas de comer carne, de las ollas de carne de Egipto, y querían, hermano, y de hecho dice que en su corazón se volvieron otra vez al mundo. Por eso tenemos una iglesia hoy, hermano, una iglesia que no es tan diferente de como antes eran.
también fornican, también mienten, también roban, también acá y también allá. Y entonces cuando hablamos de perfección, hermanos, cuando hablamos de ser perfecto, decimos, no, hermano, mientras estemos en la tierra no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Acaso no es eso lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Perfección no es, hermano, que yo me convierto en un ser de luz y que, hermano, lo que ven ya es una luz que brilla ahí, hermanos. Nada más, ya no se ve hombre, ya no se ve nada, lo que se ve es un resplandor. Yo creo que seguramente están esperando eso. No, están, hermanos, perfecto es un hombre que no anda pecando. Apóstol, ¿y cómo hago? Es que todo el mundo peca. Entonces no creemos que el Señor nos puede hacer perfectos. El problema es que si nosotros pensamos que somos nosotros por nuestros medios que tenemos que ser perfectos, no, pero es por la fe. Es por la fe. Y si la fe es oírlo, creerle y obedecerle. Ustedes se acuerdan, hermanos, de Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro es una figura del hombre sin Cristo. Estaba muerto. Jesús se para al frente de su tumba y Jesús le habla al muerto, que tenía 4 días de muerto. ¿Y saben qué, hermanos? Lo oyó. Lázaro lo oyó, hermanos. Lázaro escuchó a Jesús cuando le habló. Lázaro, ven fuera. Ven, oyó, creyó y obedeció. Ahí, hermanos, esa es la obra del Señor. Eso, hermanos, lo que Lázaro hizo fue oír, obedecer, creer y obedecer. O sea, Lázaro recibió fe al oír al Señor hablar y pudo levantarse de los muertos, pudo salir de ahí. Esa misma voz es la que tenemos que escuchar nosotros todos los días. Esa voz va a decir: te transformo, te liberto, te cambio, te hago nuevo. Yo quisiera despertar en ustedes hoy una desesperación. Sí, una desesperación, hermano. De que usted, hermano, pase más tiempo con Él a solas. Y de que le diga: Señor, háblame. Señor, necesito oírte. Y entonces dice, hermanos, que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas. Y hermanos, todo hombre que ya realmente recibió a Jesucristo ya fue trasladado, pero ese no es el fin, sino que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nos trasladó, nos raptó. Ese es el rapto. Ese es el rapto, hermanos. Ay, apóstol, entonces usted no cree en el rapto. ¿Cómo que no? Estoy hablándoles que este es el rapto. Aquí dice que Él nos trasladó. No dice que nos va a trasladar. Aquí dice que nos trasladó. Qué feo es la gente, hermanos, que dice que creen en el Señor y que creen en la palabra de Dios, que creen, hermanos, y a la hora de la llegada no la creen. Aquí, hermanos, no está diciendo que la traslación será un evento futuro. Aquí dice que la traslación, hermanos, es una experiencia real
de todos aquellos que hemos recibido, que hemos abierto el corazón a Cristo y que Él vino a nuestro corazón y nos libertó de la potestad de Satanás. Usted y yo podemos decir libremente: ya yo no estoy bajo el poder del diablo. Ya no soy esclavo de Satanás. Cuando una persona es esclava del diablo, no puede dejar de pecar. Porque la manera en que el diablo esclaviza a alguien es haciéndolo pecar, convirtiéndolo en un desobediente. Entonces a veces uno se cuestiona, hermanos, si realmente muchas personas habrán experimentado este traslado, esta traslación que dice acá. Una nación entera la experimentó, salieron de la potestad del faraón. El problema es que ahora tiene que haber otra obra, porque dice acá, dice, el cual nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesucristo, donde Él, hermano, manda, donde Él ordena, donde se debe hacer lo que Él dice. ¿Estaremos ya en ese reino, hermanos? ¿Y estará ya Él reinando en nuestro corazón? Lo que pasa es que todo lo hemos trasladado a un futuro. Él va a venir y va a establecer su reino en la tierra. Un día de eso hablaba con un pastor y yo le decía: ¿usted está pensando que el Señor va a venir a establecer un reino acá en la tierra y que Él va a reinar? Y que Él va a reinar desde afuera, sentado en un trono externo, y que Él va a poder reinar en un montón de gente rebelde, impía? Si la historia nos dice que Dios no lo ha podido hacer, Él solo reina, hermano, en el corazón de aquellos que nos rendimos a Él. Él no puede reinar desde afuera, porque si Él pudiera reinar desde afuera, entonces la humanidad Él la podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El problema que tiene, hermano, nuestro país y todos los países, pero vamos a hablar de Costa Rica, tanto crimen, tanto delincuencia, hermanos, es porque las personas no le han abierto el corazón al Señor, y aún los que se llaman iglesia no están permitiéndole al Señor reinar en sus corazones para ser redimido de sus pecados internos. Es por la fe que el Señor cumple su propósito en nosotros. El propósito eterno es sacarnos de un estado y llevarnos a otro estado. Y eso lo hace Él hablándonos. Cuando nosotros leemos el capítulo 11 del libro de los Hebreos, lo que encontramos es, hermanos, al Señor hablándoles a todos y sacándolos de un estado, de una esclavitud a una nueva vida. Dice la escritura, hermanos, que llegó a Ur de los Caldeos. El Señor descendió a Ur de los Caldeos y se encontró con Abraham. No es diferente de nosotros, hermanos. No es diferente. Es exactamente igual. Es lo que Él quiere hacer con toda la humanidad. Y no hay un solo ser humano en este planeta que pueda decir que el Señor no le haya hablado. La diferencia, hermanos, de hombres como Abraham, al primero que Dios le habló fue a Abel, pero también le habló a Caín. Y dice: por la fe Abel presentó un sacrificio más agradable que el de su hermano. Y no fue que Dios no le había hablado al hermano, nada más que el hermano Caín hizo como le dio la gana. Lo oyó, no creyó y no obedeció. Abel lo oyó, creyó y lo obedeció, y presentó un sacrificio que fue agradable a Dios, porque lo hizo conforme Dios le dijo que lo hiciera. Y así seguimos, hermanos, ahí sigue la lista. Noé oyó, creyó y obedeció, y se salvó él y la familia. Y luego viene Dios y llega a Ur de los Caldeos, y ahí está Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra,
deja tu parentela y véngase conmigo a la tierra que yo te mostraré. Abraham oyó, creyó y lo siguió. ¿Saben por qué es que la Biblia llama a Abraham el padre de la fe? Por eso que acabo de decirles. Porque Abraham oyó, creyó y obedeció. ¿Saben, hermanos, qué es el cristianismo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué fue lo que quería hacer con Abraham? Y lo llevó a cabo. Sacarlo de un lugar para llevarlo a otro lugar. Eso es el cristianismo, sacarnos a nosotros de un lugar, de un estado de muerte. Un día el profeta de los profetas le habló a un profeta, Ezequiel capítulo 37, y le mostró un valle de huesos secos, y muy secos, dice la Biblia, en gran manera. Y le preguntó el profeta de los profetas al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dijo: tú lo sabes, Señor. Y entonces el Señor le dijo al profeta: háblele a esos huesos secos y profetízale a esos huesos, háblale a los huesos y dígale: huesos secos, oigan palabra de Dios. Y dice la Biblia que cuando aquel profeta comenzó a hablarle a los huesos secos, los huesos se comenzaron a juntar cada uno y se comenzó a formar un hombre. Ese profeta, hermano, es Cristo. Cristo que sigue hablándole a los huesos secos, para que los huesos secos recobren vida. Le habló a un Lázaro. Y la Biblia dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, dice: viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oigan saldrán a resurrección. Hermanos queridos, todos los hombres habíamos muerto, todos estábamos muertos en delitos y en pecados, y el Señor vino y nos habló como le habló a Abraham: Abraham, sal de ahí y vete para allá. Y a nosotros también nos ha hablado el Señor y nos ha dicho: yo quiero darles vida, yo he venido para darles vida, pero tienen que salir. Y yo vine a sacarlos de ese estado de muerte. De eso es que habla este libro de Colosenses. Los libró de la potestad de las tinieblas, los libró del poder de Egipto y su faraón, para llevarlos. Lo lamentable es que solo dos pudieron llegar, solo dos pudieron entrar. Eso es lo triste y lo lamentable. El propósito eterno es sacarnos de un estado y llevarnos a otro estado. Y eso lo hace Él hablándonos. Así es como el Señor nos liberta a nosotros, hablándonos, hermanos. Él no lo hace de otra manera, es hablándonos. Yo creo que todos ustedes han de estar de acuerdo conmigo en que su palabra tiene poder. Qué lindo es cuando uno ve los evangelios, hermanos, y que el Señor todo lo hacía hablando. Levántate, le dijo al paralítico. Y como que esa palabra de Él tiene poder, hermanos, y da vida a lo muerto. Y lo paralítico se levantó y caminó. Le habló a los que estaban endemoniados, los que tenían espíritus inmundos. Y le habló a los espíritus y les dijo: salgan de él, déjenlo libre. Y los espíritus se fueron y la persona quedó bien. Le habló, hermanos, a aquella legión que estaba en el Gadareno: déjenlo libre. Y se fueron y lo dejaron libre. Y aquel hombre quedó en su juicio cabal. Ya no hacía lo que hacía bajo el poder, bajo la potestad de aquellos demonios. Hermano, cada vez que una persona peca, lo que está haciendo, hermano, lo que está demostrando es que está bajo la potestad de las tinieblas todavía. Nosotros necesitamos, hermanos, que el Señor nos libre de lo que nos esclavizó externamente, pero, hermanos, que nos libre de todo lo que mora dentro de nosotros también. Voy a ver cómo llego a eso, hermano.
La Biblia dice que Satanás es una serpiente, ¿verdad? Dice eso. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, o en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Dice que él es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así es presentado Satanás, como una serpiente, como una víbora. Me acuerdo que el Señor llamó víboras, generación de víboras, a un montón de gente. O sea, les estaba diciendo: ustedes son hijos de la víbora. Y la víbora no es la esposa suya, hermano, por aquello, ¿verdad? Ni la suegra suya. Muchos de nosotros, hermanos, el comportamiento de nosotros es un comportamiento de víbora. Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Realmente Jesús le dijo: ustedes son hijos de la serpiente antigua, ustedes son hijos de la víbora original, y por lo cual también ustedes son víboras. Su comportamiento es igual al de su padre. Los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. ¿Y cuáles son los deseos del diablo, hermanos? ¿Saben cuál es el deseo del diablo? Que usted peque, que usted desobedezca, que usted, hermano, haga lo que él dice y no lo que dice el Señor. Si cada persona, hermanos, que dice que mientras estemos en la tierra no podemos dejar de pecar, entendiera lo que está diciendo. Porque, hermano, el hombre peca porque está bajo el poder de las tinieblas. Por eso es que pecamos. Y Él vino a quitar el pecado para que no pequemos. El pecado es como una gran víbora, les decía, que pone muchos huevos. Ustedes sabían, hermanos, que las víboras en lo natural se reproducen por medio de huevos. O sea, usted no va a encontrar una culebra embarazada con las culebritas adentro en la panza. No, ellas ponen huevos y las culebras nacen de los huevos. Hay una metáfora muy interesante, hermanos, en el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 59. Vamos a Isaías 59, versículo 1. Dice: he aquí, Isaías 59, 1 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando pecamos, Dios hace esto: nos vuelve la espalda. Eso dice aquí. Eso es lo que dice ahí. Por eso nosotros deberíamos tomar en serio, hermanos, porque Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando usted sabe que algo es bueno porque Dios dice que lo hagamos, hágalo. Porque si no lo hacemos, estamos pecando. Y cuando pecamos, hermanos, Dios no oye a esa persona. Lo más terrible que le puede pasar a cualquier ser humano, hermano, es que Dios no lo oiga. Hermano, si es feo estar medio peleado con la esposa o con el esposo. Todos los que somos casados sabemos, hermano, que a veces las esposas se enchaquetan, ¿verdad? Y no quieren hablar. Y qué feo que es, ¿verdad, hermano? Y usted anda viendo a ver cómo haciéndole una broma, a ver si se contenta, si la hace reírse, viendo a ver de qué manera usted pero, o viceversa. O que el papá esté enojado con uno, con el hijo. O que el patrón esté enojado con el empleado. Es feo. Pero tal vez, hermano, la situación más fea es cuando la esposa está enojada, hermano, y está así con los cachetes inflados y no quiere hablar.
Necesito que me hable, necesito. Y usted hace cosas para que hable y más bien lo que hace es enojarla peor o enojarlo peor. Bueno, dice aquí, hermanos, que el pecado hace una división entre el hombre y hace que Dios vuelva la espalda y no nos escuche. Por eso, hermanos, es que Él ha venido para quitar el pecado, porque Él no quiere estar enojado con el hombre. Y de hecho, Él no está enojado. Pero, hermanos, mientras el hombre siga pecando, sí hay una división. La Biblia dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte no significa exterminación, significa separación. Y el pecado separa al hombre de Dios. Y en el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, qué triste, no hay quien clame por la justicia. Señor, quiero realmente ser justo. Dios, hermano, quiere la justificación de todos, pero no hay quien clame por eso. Clamamos, hermanos, por cosas, pero no clamamos, Señor, límpiame de todo pecado, para no ser juzgado, para no ser condenado. La justicia, hermanos, es la que condena el pecado. Y entonces clamemos por la justicia. La justicia es infinitamente superior al pecado. Hace a una persona ser agradable a Dios. Dice, no hay quien clame por la justicia. Y entonces cuando comenzamos, hermanos, a clamar por la justicia, Dios comienza a hablarnos. Sigamos. Dice, verso 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades y conciben maldades y dan a luz iniquidad. Verso 5, incuban huevos de áspides, o sea, huevos de víbora, huevos de la culebra, de la serpiente antigua. Y algunos están incubando esos huevos en su propia alma. Dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretan, saldrán víboras. ¿Dónde puso sus huevos la serpiente? Áspid es serpiente. Dentro del hombre. Por eso, hermanos, el primer resultado de caminar por la fe es que somos libres del pecado. Estamos hablando de los resultados de caminar por la fe. No es que construí un edificio grandotote. No es que compré una propiedad. No es que tengo un carro y que manejo carros finos. No. No es que solo ropa de marca. No es que tengo 100,000 personas en la congregación y somos la iglesia más grande del planeta. No. No. Todas esas cosas las puede tener una persona que está viviendo una vida en pecado, que tiene el pecado dentro de ella. Por eso, hermanos, el Señor lo primero que hace es nos libertó de la potestad de las tinieblas, nos llevó al reino de su amado Hijo Jesucristo y dice, y en su Hijo tenemos redención. Necesitamos ahora, hermanos, que fuimos trasladados y que estamos en el Señor, permitirle al Señor sacar esos huevos. Que esos huevos no se rompan, no se revienten y salga la víbora, porque si sale, la cosa se puso fea. ¿Y qué es eso, pastor? ¿De qué usted está hablando? Porque nosotros, hermanos, hemos tratado con el pecado después de consumado.
Inmediatamente que cualquier persona peca, está caído, cayó. Y esa persona no tiene, su oración no debe ser, Señor, o sea, no es límpiame del pecado, sino lo que esa persona tiene que hacer es pedir perdón. Pero el pedir perdón no quita el pecado, porque mañana lo volverá a hacer. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que hoy lo hicieron, mañana lo hicieron, pasado mañana lo hicieron y lo siguen haciendo? Porque, hermanos, pedimos perdón después de que caímos. Señor, cuando la Biblia dice, si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, no se está refiriendo después de que uno cae. Se está refiriendo, hermanos, a antes de caer. Y de eso está hablando acá. Si el huevo de la serpiente se revienta, sale la serpiente y muerde. Entonces, ¿qué es más fácil, hermanos? ¿Destruir el huevo o destruir la culebrita cuando nació? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Si usted en la casa, hermano, en el rincón de su casa le aparece un nido de culebra, hermano, y hay 50 huevos ahí, hermano, de serpiente, que usted va a esperar que nazcan para matarla, o mejor, si usted sabe que son huevos de serpiente, de víbora venenosa, usted los espera que nazcan o los agarra antes de que nazcan y los bota. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Sabe qué hago yo? Antes de que nazcan los mato. Antes de que nazcan los mato. Y la obra de Cristo, el propósito eterno, tiene que ver con matar los huevos y no la serpiente. El problema, hermanos, es que algunos, hermanos, si los huevos se tripan, sale la serpiente y de repente la persona la tenemos en el prostíbulo prostituyéndose, la tenemos en el bar emborrachándose, la tenemos pegándole a la esposa, lo tenemos agrediendo a la mujer, lo tenemos adulterando, lo tenemos fornicando, lo tenemos viendo pornografía, lo tenemos practicando una cochinada dentro de su matrimonio, tenemos a los jóvenes fornicando antes de casarse y un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque el huevo reventó. Tenemos que aprender, hermanos. Entonces Dios nos habla y nos está hablando en esta mañana para que antes de que el huevo reviente, tratemos con ese huevo, tratemos con ese pecado. Le hago la pregunta para que me entienda. ¿Cuántos de ustedes saben lo que hay dentro de usted? No, yo sé que yo sé que la ira está en mí. Y cuando esa ira revienta, se bajó del carro y le pegó un balazo al que le estaba pitando atrás. ¿Ven? Pero si esa persona, hermano, dice, no, yo sé que, sí, yo sé que yo tengo la ira dentro de mí. ¿Es pecado la ira? Claro que es pecado. Claro que es pecado. La ira hace que la gente mate. La ira hace muchas cosas feas. Y usted sabe si usted es violento. Usted sabe. Entonces, hermano, confiésele a Dios eso antes de que se reviente. Porque cuando se revienta, hermano, el asunto, el pecado consumado, dice la Biblia, que nos lleva a la muerte. Entonces, hermanos, el Señor nos trasladó, nos libertó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora en este reino el Señor nos comienza a iluminar y a mostrar lo que le estoy diciendo a usted hoy. Usted sabe, hermano, si usted tiene problema con las mujeres, usted lo sabe. Si hay adulterio en su corazón, usted lo sabe. Por eso es que ves cochinadas, pornografía y se te van los ojos detrás de las mujeres en la calle y terminas prostituyéndote, dándole la vuelta al marido, dándole la vuelta a la mujer. Usted sabe que usted tiene eso. Y entonces, ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, redímeme por favor, quita de mí esto, Señor, antes de que brote? Eso es lo que está enseñando acá Isaías. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás es el pecado. Vino a morar, hermano, entró a los hombres y él comienza a poner huevos. O sea, hermano, a convertirnos en adúlteros, fornicarios, inmundos, lascivos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, herejías, etcétera, etcétera, etcétera.
Él. Cada una de esas es un huevo. Y hay una serpiente. Y si esa serpiente sale, muerde. Y el hombre cae. El problema es que nosotros, hermanos, hemos enseñado a la iglesia a arrepentirse después de que cometió su pecado, pero no hemos enseñado a la iglesia a que antes de que peque, el Señor puede quitar aquello. Si usted sabe que usted tiene problemas de adulterio, por decir algo, usted lo sabe, es que usted lo sabe. Y si no lo sabe, dígale al Señor que por medio del Espíritu Santo le convenza de su pecado. Porque esa es la labor del Espíritu. La luz ha venido para mostrarnos a nosotros el pecado. Cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado. Y entonces Él nos comienza a mostrar, hermano, que hay un huevo de la serpiente, pero que todavía no ha brotado. Y que en algunos sí brotó. Ok, sí brotó. Que no vuelva a brotar otra vez, que no vuelva a reventarse y que no vuelva a salir eso. Pero algunos, Señor, perdóname si fallé. Y entonces le piden perdón a la esposa, mi amor, perdóname, fallé. Pero 3 meses, 4 meses después están volviendo a pedirle perdón por lo mismo. Y hasta que llega el momento en que dicen, no, hombre, ¿a usted que le gusta eso? Claro que le gusta. O que tal vez no ha sabido. Y entonces, hermanos, pero hemos agarrado al Espíritu Santo y pensamos que el Espíritu Santo es para hablar en lenguas y sentir escalofrío y caerme acostado. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? La primera obra de la fe. Entonces, hermanos, el Señor nos habla a nosotros y el primer resultado de la fe es que Él quita el pecado. Por eso es que Efesios 2:8 dice, por gracia, o sea, por Cristo soy salvo, pero ¿cómo? Por medio de la fe, por medio del hablarnos. Y Él viene y nos habla. La manera en que Él nos habla es como una luz que nos muestra. Y esa luz, hermanos, la comenzamos a entender y nos comenzamos a dar cuenta que hay huevos en mí y que no se deben de reventar, que no los debemos destripar. Porque muchos, hermanos, esas personas que andan ahí haciendo, o los hermanos de la iglesia, hermano, que digo, ay, fallé otra vez, volví a caer. Es que esa persona, hermano, esa persona nunca trató con aquello antes de que lo hiciera caer. Lo más sabio que puede haber en toda, hermano, la medicina más eficaz, aún lo dice la ciencia médica, es la prevención. Porque algunos no se recuperan después de que la enfermedad vino. En el plano natural, si la prevenimos, nunca nos va a llegar. Y el Señor, hermano, el Señor no quiere necesariamente trabajar con la enfermedad ya en acción, sino previniéndonos. Y entonces viene a nuestro corazón. Él nos trasladó, primeramente nos liberó de esa esclavitud, porque no podíamos, hermano, no podíamos dejar de tomar guaro, no podíamos dejar de fumar, no podíamos dejar de esto y de lo otro. Y entonces el Señor vino y nos libertó y nos trasladó al reino, nos trasladó donde Cristo reina. Y Cristo nos comienza a mostrar lo que hay para sacarlo. Y cuando Él saca lo que está en usted antes de que se manifieste, usted no peca. ¿Cómo va a pecar? Porque se mató el pecado antes de ser ejecutado, antes de ser llevado a cabo. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados, hermanos, a venir al Señor después de que aquello se hizo. Como el niño que llega donde la mamá y le dice, ay, mami, ¿verdad? Y la mamá le dice, ¿y por qué no me avisó antes? Y ya llegan después de que se jalaron la torta, decimos nosotros en Costa Rica. Y como que así vivimos en el Señor. Estamos esperando, jalando la torta. Ahora dice, Señor, perdóname, volví a caer. Pero 7 veces cae el justo y 8 lo levanta el Señor. Tenemos esa maldita enseñanza que es mentirosa. El Señor, hermano, nos quiere redimir de lo que usted sabe que está en usted. Si usted sabe, hermano, que usted tiene envidia, dígale, Señor, reconozco que hay envidia en mí.
No quiero, Señor, caer. Porque la gente que tiene envidia no se alegra, no ríe con los que ríen y menos va a llorar con los que lloran. Esa persona no tiene amor, no ama. Celos. Señor, reconozco que soy la persona más celosa, Señor. Y los celos son una desconfianza tan terrible que usted no tiene paz cuando su esposa anda sola en la calle o su marido sale solo a la calle. No tiene paz. Y así podríamos seguir, hermanos, pero se nos hizo tarde. Espero que entienda, que haya entendido por qué es que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es oír a Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Y cuando Él habla es para transformarnos. Y esa transformación tiene que ver con quitar el pecado para que no pequemos. Porque el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando eso que está en usted, que usted sabe, o que el Señor te muestra y te ilumina que está en usted, lo quita, usted dice, wow, de verdad, yo no sé qué me pasó, pero ya no tengo eso. Ya no me pasa eso. Ya no tengo eso, ya no lo hago. Ya no puedo pecar porque ya no está. Amén. Póngase de pie.